Estamos en el penúltimo capítulo del Evangelio según Marcos y como el capítulo anterior también es extenso, porque en 2 capítulos Marcos resume todo lo que tiene que ver con la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. No vamos a leer como de costumbre todo el capítulo, os invito a que lo hagáis vosotros con calma luego, pero comienza presentándonos Marcos el paso siguiente al juicio que tuvo lugar en el Sanedrín, en donde por la mañana temprano Jesús es llevado, es juzgado y es condenado a muerte. Versículo 1 del capítulo 15. Tan pronto como amaneció, dije la vez anterior que no se podía juzgar a un reo por la noche, tan pronto como amaneció, prepararon una reunión los principales sacerdotes con los ancianos y escribas y el Sanedrín entero. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. El Sanedrín había sentenciado a muerte a Jesús. Pero hay un problema. Los romanos en este tiempo de la vida de Cristo, del final de la vida terrenal de Jesús, no podían ejecutar sentencias de muerte. Los únicos que podían hacerlo eran los romanos, de manera que toman a Jesús, sentenciado a muerte por los religiosos, y lo llevan a la autoridad secular, a la autoridad civil, para que ordene sentencia de muerte. Y Pilato, que recibe a Cristo, le pregunta, porque la acusación, entre otras, era esta: es el rey de los judíos, por tanto, tienes un caso de sedición en tus manos, porque el único rey es César, y todo aquel que se considere rey en un territorio ocupado por Roma es un sedicioso. De manera que tienes un sedicioso. Y él le pregunta, no puede hacer cualquier cosa, según la ley romana, y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le contesta tranquilamente, así es como tú lo dices. Yo soy el rey de los judíos. Y claro, los principales sacerdotes lo acusaban ¿de qué? Mentiras, muchas cosas. Versículo 4, y Pilato le interroga, diciendo, ¿no respondes nada? Cristo guarda silencio. Está cumpliendo la profecía. Como cordero es llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Dice Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Mira, le dice Pilato, tú no dices nada y mira la cantidad de cosas que te están acusando. Pero Jesús no contestó nada más. Es decir, no hubo diálogo con Pilato. Y en la fiesta de la Pascua, el gobernador, para congraciarse con el pueblo, le soltaba un preso. Y Pilato dice, voy a ofrecerles algo, a Jesús o a Barrabás. Barrabás era un preso que estaba considerado como sedicioso, era un preso peligroso, probablemente un celote radical, y la gente comenzó a pedirle que lo crucificase. Pero Pilato le dice, versículo 8, subió la multitud y comenzó a pedirle lo que solía hacerle, es decir, suéltanos un preso. Y Pilato le dijo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Es el rey de los judíos. Se daba cuenta de que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes, hijos del demonio. ¿Cómo dices eso de los judíos? ¿De los judíos de aquel tiempo? Por supuesto que sí. Porque Jesús dijo, vosotros no sois hijos de Abraham. Sois hijos del demonio. Y el demonio es homicida y mentiroso. Y vosotros queréis matarme y habláis mal de mí. En cierta medida, permitidme un paréntesis aquí, hay una especie de israelatría
de adoración a Israel por parte del pueblo evangélico, confundiendo las cosas. Quiero deciros que conforme a la revelación bíblica, Juan 12, el pueblo de Israel por este pecado ha sido juzgado, castigado por Dios. No entienden para que no crean, pero el Dios de la gracia de ese pueblo rebelde a lo largo de los siglos ha guardado un remanente que Él salva por gracia para que el pueblo se mantenga y esté presente en la venida del Señor Jesús. Pero los principales sacerdotes, Pilato entiende que lo han llevado allí por envidia. De modo que dice, voy a soltaros a Barrabás. ¿Y qué ocurre? Gritan ellos y grita la gente, crucifícale. No hay justicia que valga. Queremos un crimen religioso, un crimen pasional. Entonces Pilato, resolviendo dar satisfacción a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Permíteme un punto aquí. Azotar a un hombre por los judíos era doloroso. Lo hacían con varas, pero no podían dar más que 39 azotes. Los romanos tomaban al río, lo encorvaban sobre el pilar de piedra donde ponía las espaldas al descubierto, le ataban las manos hacia abajo para que estuviese en una posición así media inclinada, y un soldado por un lado y otro soldado por el otro, a quienes primeramente le daban vino para que estuviesen violentos, golpeaban con látigos, habitualmente látigos de 5 o de 7 cuerdas, en donde en cada una de las tiras se ataban 2, 3, 4 trozos de metal o de hueso. Los relatos de estas palizas son impresionantes. Uno de los eruditos historiadores antiguos dicen que cuando habían descargado 15 o 20 golpes, muchas veces salían al exterior las costillas. La sangre corría como un reguero hasta el suelo. Jesús recibió esto por amor a ti y por amor a mí. Y después de este espectáculo dantesco, cuando casi no se tiene en pie, es llevado al cuerpo de guardia, donde los soldados lo cubren con una capa militar púrpura. Colocan en su cabeza una corona de espinas, la hincan, no con las manos solo, sino con una vara que le han dado para burlarse de él y decirle, salve, rey de los judíos, postrándose vergonzosamente delante del Creador del cielo y de la tierra. Yo no puedo leer este pasaje sin sentir una profunda conmoción en el alma. Y después de esto, el camino al lugar de la crucifixión. Cristo no es capaz de soportar el peso de la cruz por su debilidad física. Y es puesta en manos de un tal Simón, padre de Alejandro y Rufo, tal vez los que se mencionan en las epístolas de Pablo, y lo llevan al lugar llamado de la Calavera. No fue crucificado Jesús dentro de la ciudad como la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica enseñan. No es verdad. No podía haber crucifixión por ley delante o dentro de las murallas de la ciudad, sino fuera de ellas. Y hay un lugar que cuando tú lo ves de frente, ves perfectamente la figura de una calavera. No fue crucificado encima del montículo. Poca gente podría subir allí arriba para verlo. Es crucificado en el camino que va por delante del montículo, para que todos los que pasan en aquel tiempo, cientos de peregrinos de un lado para otro de la ciudad, vean al crucificado.
Pilato quiere muy mal a los judíos. Quiere burlarse de ellos y pone la sentencia a muerte. Escucha, es un reo que va a ser ejecutado a muerte. El gobernador romano tiene que justificar por qué hace eso. Y pone la sentencia escrita sobre un listón de madera. Tendrías que leer no solo Marcos, sino los otros evangelios para saber qué dice toda ella. Y dice así: este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí está la sentencia. Muere porque se hizo el Rey de los judíos. Y al lado de Jesús, dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que él esté contado, como dice la profecía, con los malhechores. Y ahí viene la multitud y se inclina delante de él, y los sacerdotes y la gente fanática le dice: desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Y de pronto el cielo se oscurece. Versículo 33. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. No es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Cuando Israel iba a salir de Egipto, hubo tinieblas sobre la tierra, salvo el lugar donde estaban los israelitas. Aquí hay tinieblas. Como si el sol, permíteme alegorizarlo así, cerrase los ojos ante el espectáculo. Y hay un silencio ante la cruz. Jesús calla. Y es en la hora 9, cuando ya pasan las tinieblas, que Jesús dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Dice Marcos, lo traduzco: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está recitando el Salmo 22. El Salmo 22 se traduce habitualmente con una interrogante, como está aquí, pero puedes traducirlo como una admiración. Los signos de puntuación no son precisamente el fuerte de la literatura. Y aquí se puede leer así: Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Cristo ha venido a una nueva relación espiritual con el Padre. Estuvo abandonado del Padre, hecho por nosotros maldición durante las horas de la soledad y del silencio y de las tinieblas del Gólgota. El Padre apartó el rostro del Hijo, lo consideró como maldición para que tú y yo seamos bendición en Cristo Jesús. ¿Entiendes un misterio tan grande de la gracia? Me sobrepone, me sobrepasa, me sobrecoge. Y de pronto, algunos de los que están allí dicen: ¿tienes sed? Y le dan de beber. Y Jesús emite un grito para expirar. Pero antes de eso, está la palabra de victoria que puedes encontrar en los sinópticos. Jesús dijo: consumado. Es una sola palabra. La palabra de deuda cancelada que se ponía en las facturas pagadas en el tiempo de los romanos y de los griegos. Tetelestai. No hay ya nada que pagar. Se ha cumplido. El plan de redención se ha ejecutado. Lo que Dios había determinado en la eternidad vino a ser realidad. El sacrificio que sustituye y elimina todos los sacrificios anteriores se ha hecho realidad en Cristo Jesús. Y tras emitir esta señal de victoria, el triunfo es una realidad. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y lo dijo, dice Marcos, con un gran grito. Y Jesús murió. Y en ese instante, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, a donde nadie podía acceder más que el sumo sacerdote una vez por año, con la sangre, con parte de la sangre del sacrificio de expiación,
donde no podía entrar nadie más que para poner la sangre sobre el propiciatorio del arca. En ese momento el velo se rompió, no de abajo arriba, para que nadie dijese fueron algunos que tiraron y rompieron, sino de arriba abajo. Dios abrió el camino de entrada al lugar de santidad, porque su Hijo Jesús murió por nosotros en la cruz. El centurión se asombra de que haya muerto y que haya muerto de esa manera, y da un testimonio personal diciendo este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y después de la muerte, ¿qué? Bueno, se pide el cuerpo y al atardecer, versículo 42, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, otra vez, cena pascual, el viernes anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín, que también estaba guardando el reino de Dios, y armándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Nota algo. Los sacerdotes no quisieron entrar al enlosado donde estaba Pilato para no contaminarse. Pero este que amaba a Jesús no tuvo en cuenta que era la víspera del día de reposo. Y entró a donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Claro, Pilato dice, ¿cómo es posible? Si hace nada que empezó la crucifixión, si han transcurrido solo unas horas, él sabía muy bien que había momentos o ocasiones en que el crucificado estaba vivo en la cruz durante 3, 4 días y aún más, y de pronto unas horas muere ¿cómo es posible? Y llama al centurión. Y le pregunta, y el centurión dice, sí, está muerto. Y entonces le entrega el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hace este hombre? Compró una pieza nueva de lino. Lo descolgó de la cruz. Lo envolvió en el lienzo. Lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca y hizo rodar una piedra frente a la entrada del sepulcro. El Señor me ha permitido estar varias veces en este lugar. No hay nada más impresionante para mí que partir el pan en la explanada delante de la entrada de esa tumba y ver que no hay puerta, que está abierta. Ya no está el Señor. El Señor fue puesto ahí pensando que su cuerpo iba a permanecer en la tumba. Pero Él dijo, al tercer día resucitaré. Y compró los preparativos, trajo también Nicodemo el resto de los perfumes, etcétera, etcétera. Lo colocan dentro del sepulcro esperando que pase el sábado. ¿Para qué? Para que las mujeres acondicionen el cuerpo para una sepultura definitiva. Y ahora nota, María Magdalena y María la madre de José observaban ¿qué cosa? ¿Dónde quedaba puesto? Ellas van a convocar a las otras mujeres. Ellas van a venir preparadas después del sábado para ungir el cuerpo de Cristo. Ya no estaría allí el Señor. Yo no sé qué seleccionar de todo esto, pero quisiera quedarme con las horas de silencio en la cruz y recordar también en las palabras del himno, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Y en el fondo del alma no tengo más posibilidad que el privilegio de decir gracias. Muchas gracias, Señor.